Muchas gracias, queridos hermanos, por estar una vez más reunidos aquí en torno a este su programa, El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la quinta semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante todos estos episodios del Evangelio nos hemos encontrado últimamente siempre con dos constantes a lo largo de las narraciones evangélicas. Uno es obviamente los viajes de Jesús, el trasladarse a ciudades y pueblos para poder predicar la palabra de Dios. Y lo siguiente es precisamente las curaciones que Jesús realizaba de enfermos, ya sea que le llevaban, que encontraba en casas o inclusive a la vera del camino, en las orillas y en las calles. Jesús sanando, curando, limpiando a las personas. Obviamente esto nos quiere decir algo importante, y es que la palabra de Dios viene a limpiar nuestra vida, viene a curar nuestra vida. Pero ojo, no pensemos que la curación que la palabra de Dios viene a darnos es precisamente o solamente o principalmente la curación física, porque ese es un problema que muchos cristianos tienen de diferentes ámbitos y de diferentes iglesias, que lo más importante es la curación material, la curación física. De ahí por qué se le pone mucho más empeño a eso, a las sanaciones físicas, pero no a lo que en realidad Cristo viene a dar, la curación del alma. Porque eso es lo principal. Aunque parezca contradictorio, entonces digan, pues, ¿por qué entonces Jesús curó a los enfermos? Porque quería a través de esas curaciones ser un signo de esa curación interior, esa curación del alma, que no se ve. Porque eso no se ve, el alma no se ve. Es algo inmaterial, pero existe. Es lo que nos hace ser quienes somos, lo que hace que nuestro cuerpo se mueva y todo eso. Jesús viene a limpiar nuestras almas, porque es lo más importante. El cuerpo también, pero el alma lo es más. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nos muramos de la formación y la limpieza de nuestra alma, dependerá nuestra entrada al reino de los cielos. Porque si nosotros simplemente nos mantenemos en el ámbito material, entonces, pues, eso de poco servirá para la vida eterna. Para aquí sí sirve, y no digo que tampoco se busque la curación material, claro que sí. Pero para eso, en primer lugar, nosotros deberíamos de estar dispuestos a limpiar y a curar nuestra alma. ¿De qué cosas? De diferentes situaciones. Obviamente lo primero, del pecado. Porque el pecado parece y actúa de la misma manera en cómo actúa la enfermedad. Y esta comparación que voy a hacer no es la misma que hacían los fariseos, que decían de que el enfermo estaba así porque había pecado. No, claro que no. Sino que simplemente explico que la enfermedad tiene un paralelismo con el pecado. ¿En qué sentido? Y se podría comparar, pero no se podría depender. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien sufre una enfermedad, obviamente esa persona se ve inutilizada. ¿Por qué? Porque la enfermedad daña elementos básicos del funcionamiento del cuerpo. Además de la debilidad, algunas enfermedades atacan partes del cuerpo que evitan que la persona se desarrolle en su vida cotidiana de la manera correcta. Tiene que estar en cama. El pecado es igual. Cuando el pecado llega al alma, nos hace incapaces a nosotros de llevar la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el pecado drena, saca de nosotros la gracia de Dios, saca de nosotros la potencia cristiana, y entonces ya no somos capaces, como le sucede al enfermo, ya no somos capaces de realizar nuestra vida cristiana
cotidianamente. Nos vuelve inútiles. Si el pecado se centra en nuestra mente, entonces nuestros pensamientos siempre serán malos. Si nuestro pensamiento es malo, pues nuestras acciones también lo serán, hermanos. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que la predicación de Jesús, la presencia de Él en nuestra vida, viene a purificar, a sanar, a limpiar nuestra alma, manifestado en las curaciones que Jesús hacía a los demás. Católicos NTV Producciones.